Imagina esta escena por un momento. Vas conduciendo hacia el trabajo, tienes el tiempo justo, tu mente está repasando la lista interminable de cosas que tienes que hacer hoy. De repente un coche se cruza en tu carril sin poner el intermitente y te obliga a pisar el freno de golpe. Tu corazón se acelera. ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, si somos honestos, la mayoría de nosotros soltamos un grito, tocamos el claxon como si no hubiera un mañana y dejamos que una ola de calor nos suba por el cuello. Y lo peor es que llegamos a la oficina y le contamos a todo el mundo lo que ese idiota nos hizo en la carretera. Nos arruina la mañana entera. Exactamente. Y esa es la trampa perfecta. Hoy vamos a hablar de algo que parece un simple juego de palabras, pero que en realidad es una de las habilidades más transformadoras que un ser humano puede desarrollar. Hablamos de la delgada, pero abismal diferencia entre reaccionar y responder. Es un tema fascinante, porque vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a la reacción. Todo está diseñado para que saltemos, para que nos indignemos, para que actuemos desde el impulso más primario. Pero cuando entiendes la mecánica detrás de esto, te das cuenta de que cada vez que reaccionas, le estás entregando las llaves de tu vida a otra persona. Totalmente. Y para ilustrar esto, quiero traer a la mesa una historia increíble sobre un consultor de desarrollo personal que, casi por accidente, terminó dándole clases a un grupo de niños. Resulta que estaba trabajando con ejecutivos de una gran corporación y le pidieron, casi como un favor especial, que entrenara a sus hijos. Él no estaba muy convencido, pero aceptó. Reunió a una docena de chicos y trabajó con ellos durante 12 semanas, apenas una hora a la semana. Lo impresionante de esa historia no es solo el formato, sino el resultado. Después de esos 3 meses, esos mismos niños terminaron subidos en un escenario frente a 10.000 personas. Y no solo no se asustaron, sino que tenían a toda esa multitud de adultos completamente cautivada. Los padres estaban en el público, tomando notas desesperadamente, porque esos niños habían entendido algo que a la mayoría de los adultos les toma décadas comprender, si es que alguna vez lo hacen. Y aquí es donde entra un punto que me vuela la cabeza. Los niños absorben estos conceptos mucho más rápido que nosotros. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque a veces pensamos que la madurez nos da sabiduría, pero en este caso parece que ser adulto es una desventaja. Es una desventaja enorme por una razón muy simple. El disco duro de un niño está casi limpio. Están en el proceso de formar sus opiniones sobre cómo funciona el mundo. Nosotros, los adultos, ya tenemos el disco duro lleno de programas obsoletos. Para que un adulto aprenda a responder en lugar de reaccionar, primero tiene que desaprender años de condicionamiento. Tenemos que desarmar nuestro ego, nuestras defensas y nuestras justificaciones. El niño simplemente escucha la lógica, ve que funciona y la aplica. El adulto dice, sí, pero es que tú no conoces a mi jefe. O, sí, pero es que en el tráfico de esta ciudad no se puede. Siempre tenemos una excusa para justificar nuestra reacción. Qué gran metáfora la del disco duro. Es cierto, estamos llenos de malware emocional. Y volviendo a las clases con estos niños, el consultor decidió centrarse precisamente en este concepto, reaccionar versus responder. Y la forma en que se lo explicó a uno de los chicos me parece una clase magistral de psicología práctica. Le preguntó a uno de ellos si había tenido problemas en la escuela recientemente, y el chico con toda la honestidad del mundo le confesó que sí, que la semana anterior se había metido en un buen lío porque le había dicho a su entrenador de baloncesto que era un estúpido. Claro, una receta infalible para el desastre. Y la justificación del niño era pura lógica infantil. El entrenador había diseñado unas jugadas que no tenían sentido, que eran malas. Así que el niño, viendo el error, simplemente se lo hizo saber. ¿El resultado? Lo sacaron del partido, lo castigaron y lo pusieron a hacer trabajo físico extra. Y aquí es donde el instructor hace la intervención brillante. En lugar de regañarlo por faltarle el respeto a la autoridad, lo lleva a analizar la estrategia. Le dice algo como, mira, tu entrenador probablemente no es el mejor del mundo. Si fuera un genio de la táctica, estaría en la liga profesional ganando millones, no entrenando a un equipo escolar. Él está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene, y te aseguro que no hace malas jugadas a propósito. Esa es la clave de la empatía táctica. El instructor le hace ver al niño que el error del entrenador no era un ataque personal. Pero lo más importante es la lección de poder que le da a continuación. Le dice,
Cuando dejas que su error te moleste y reaccionas insultándolo, tú eres el que termina perdiendo. Cuando reaccionas, la situación te controla a ti. Pero cuando respondes, tú mantienes el control. Esa frase debería estar enmarcada en todas las oficinas y escuelas del mundo. Cuando reaccionas, la situación te controla a ti. Piénsalo bien, el niño reaccionó a la incompetencia del entrenador. ¿Y qué logró? ¿El entrenador se volvió más inteligente? No. ¿Las jugadas mejoraron? Tampoco. Lo único que cambió fue que el niño perdió lo que más quería, estar en la cancha jugando. Exacto. Le entregó su poder. Si lo analizamos a fondo, reaccionar es un acto reflejo, es defensivo, es emocional y casi siempre destructivo. Es como si alguien te lanzara una pelota de fuego y tú, en lugar de esquivarla, la agarras con las manos desnudas y tratas de devolvérsela. Te vas a quemar. Responder, por otro lado, requiere una pausa. Requiere que veas la pelota de fuego venir, des un paso a un lado, la mires en el suelo y decidas qué vas a hacer a continuación. Y el instructor le dio al niño una alternativa fantástica. Le dijo que la próxima vez que el entrenador hiciera una jugada absurda, el niño podía simplemente pensar para sí mismo: vaya, qué jugada tan mala, seguro que un entrenador profesional jamás haría eso. Y luego simplemente seguir jugando. Si hubiera hecho eso, no habría insultado a nadie, no se habría ganado un castigo y, lo más importante, se habría quedado en el partido. Me encanta esa analogía de quedarse en el partido, porque aplica a todo en la vida. ¿Cuántas veces, por una reacción impulsiva en el trabajo, enviamos un correo lleno de ira a un colega y terminamos fuera del partido? Es decir, perdiendo nuestra reputación, nuestra paz mental o incluso nuestro empleo. Todo porque no pudimos tolerar la incompetencia o el error de otro. Totalmente. Y el aprendizaje no se quedó solo en ese niño. En esa misma clase, el instructor le preguntó al grupo si alguien más había tenido problemas. Y una niña levantó la mano y confesó que se había metido en un lío enorme porque le había pegado a un compañero. Y aunque la historia original que cuenta este consultor se corta ahí, no es difícil imaginar la dinámica. Es exactamente el mismo patrón, llevado a lo físico. Así es. La violencia física en los niños, o incluso en los adultos, es la manifestación más extrema de la reacción. Alguien te quita un juguete o te dice una palabra fea, y tu cerebro reptiliano toma el mando. No hay filtro. El estímulo entra y el golpe sale. Pero de nuevo, ¿quién pierde el control? La niña que golpea termina en la oficina del director. Sus padres son llamados. Recibe un castigo. El niño que la provocó tal vez se salga con la suya. Ella permitió que la acción de otro dictara su destino en ese momento. ¿Sabes? Esto me hace pensar en una analogía que escuché una vez y que encaja perfecto aquí. La diferencia entre ser un termómetro y ser un termostato. Oh, esa es buenísima. Desarrolla un poco la idea para quienes no la conocen. Claro, un termómetro es un instrumento puramente reactivo. Si en la habitación hace calor, la temperatura del termómetro sube. Si hace frío, baja. El termómetro no tiene voluntad, simplemente refleja el ambiente que lo rodea. Está a merced de las circunstancias. Si alguien entra gritando, el termómetro grita. Si alguien lo insulta, el termómetro insulta. Y en cambio, el termostato es completamente diferente. Exacto. El termostato también lee la temperatura de la habitación, pero no se deja alterar por ella. De hecho, hace lo contrario. Si nota que la habitación está demasiado fría, enciende la calefacción para cambiar el ambiente. Si hace demasiado calor, enciende el aire acondicionado. El termostato regula el entorno, no al revés. Responder es ser un termostato, reaccionar es ser un termómetro. Es una forma brillante de verlo. Y si lo llevamos al mundo moderno, es aterrador darnos cuenta de que la mayor parte de la sociedad actual está diseñada para convertirnos en termómetros. Las redes sociales, por ejemplo. Los algoritmos están literalmente programados para mostrarte el contenido que más te va a indignar, porque saben que la indignación provoca una reacción inmediata. Comentas, compartes, peleas con desconocidos. Estás reaccionando. Le estás regalando tu tiempo, tu energía y tu salud mental a una plataforma que monetiza tu falta de control. Es una trampa perfecta y lo hacemos todo el tiempo. Alguien deja un comentario negativo en tu foto y pasas las siguientes 3 horas formulando la respuesta perfecta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estás reaccionando. La situación, o en este caso un completo desconocido, te está controlando a ti. Y la pregunta que todos los que nos escuchan
deben estar haciéndose ahora mismo es, vale, entiendo el concepto, sé que no debo reaccionar, pero ¿cómo lo hago en la práctica? Cuando siento que la sangre me hierve, ¿cómo paso de ser ese termómetro a ser un termostato? Esa es la pregunta del millón. Y creo que la respuesta reside en un espacio invisible, minúsculo pero infinitamente poderoso. Hablo de la pausa. Hay un psiquiatra y filósofo muy famoso que sobrevivió a los campos de concentración y que formuló una idea que lo cambia todo. Él decía que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio radica nuestra libertad y nuestro poder para elegir. El poder de la pausa. Suena poético, pero a nivel neurológico es una realidad absoluta. Cuando recibes un estímulo amenazante, ya sea un coche que se te cruza, un insulto o un mal correo, tu amígdala cerebral se enciende. Es el centro del miedo y la supervivencia. La amígdala quiere que reacciones de inmediato, pelea o huye, pero si logras introducir una pausa, solo unos pocos segundos, le das tiempo a la parte frontal de tu cerebro, el córtex prefrontal, para que se active. Esa es la parte lógica, la que evalúa las consecuencias. Literalmente, respirar hondo te hace más inteligente en ese momento. Le das tiempo a tu cerebro para que la lógica alcance a la emoción. Volviendo al niño del baloncesto, si él hubiera tomado una sola respiración profunda antes de abrir la boca, su córtex prefrontal le habría dicho, oye, si le dices estúpido al entrenador no vas a jugar más. Y habría elegido responder, es decir, callarse, pensar en otra cosa y seguir en la cancha. Y fíjate en algo muy interesante sobre la historia original. El consultor les enseñó esto a los niños, y luego esos niños se lo enseñaron a 10.000 adultos. Imagina estar en esa audiencia. Eres un ejecutivo exitoso, un padre de familia, y de repente un niño de 12 años te explica desde un escenario que cada vez que le gritas a tu esposa, o te enfadas en el tráfico, o pierdes los papeles con un empleado, en realidad estás comportándote como un niño que no sabe controlar sus emociones. Tiene que haber sido un golpe al ego tremendo para esos padres. Un golpe al ego, pero también una liberación, porque darnos cuenta de que hemos estado reaccionando toda la vida es el primer paso para dejar de hacerlo. Y quiero profundizar un poco en las consecuencias de vivir reaccionando. No es solo que te castiguen o te saquen del juego, es el costo emocional y físico. Vivir reaccionando significa vivir en un estado de estrés crónico. Es vivir a la defensiva, sintiendo que el mundo entero está en tu contra. Exactamente. Cuando vives reaccionando, eres una víctima perpetua. El clima arruinó tu día, el tráfico te puso de mal humor, las noticias te deprimieron, tu jefe te arruinó la tarde. Todo lo externo tiene el control de tu estado interno. Es una forma muy triste y agotadora de vivir. En cambio, la persona que responde asume la responsabilidad de su propio estado de ánimo. Asume la responsabilidad. Esa es una frase pesada, porque es mucho más fácil culpar al entrenador por ser malo que asumir la responsabilidad de tu propio comportamiento en la cancha. Es más fácil culpar al conductor imprudente que asumir la responsabilidad de tu propia paz mental en el coche. Es que requiere madurez. Y vuelvo a lo de antes. Los niños pueden asimilar esto rápido porque no tienen un ego tan frágil que defender. No sienten la necesidad de tener la razón todo el tiempo. Nosotros preferimos tener la razón aunque eso nos cueste la felicidad. Preferimos gritarle al entrenador para demostrarle que se equivocó, aunque el precio sea no volver a jugar. Es increíble lo irracionales que podemos llegar a ser, pero me gustaría que le demos a quienes nos escuchan algunas herramientas prácticas. Ya hablamos de la pausa, de respirar para darle tiempo al cerebro lógico. ¿Qué más podemos hacer para entrenar este músculo de la respuesta? Una técnica muy útil es la anticipación. Si sabes que tienes una reunión con esa persona en la oficina que siempre te saca de tus casillas, no vayas a ciegas. Prepárate mentalmente. Visualiza a esa persona diciendo algo molesto y visualízate a ti mismo sonriendo internamente, reconociendo el intento de provocación y decidiendo no morder el anzuelo. Si te preparas para el estímulo, es mucho más fácil crear el espacio para la respuesta. Me parece brillante. Es como entrenar para un deporte. No esperas al día del partido para aprender a esquivar los golpes. Lo practicas antes. Otra herramienta que a mí me sirve mucho es cambiar la pregunta interna. Cuando alguien hace algo que me afecta, mi cerebro reactivo preguntas, ¿por qué me hace esto a mí? Esa pregunta me convierte en víctima. Pero si en ese espacio de pausa cambio la pregunta a ¿qué está pasando realmente con esta persona? De repente aparece la empatía. Claro,
Dejas de tomarlo como algo personal. Te das cuenta de que el conductor que te cortó el paso tal vez tiene una emergencia médica, o simplemente es muy mal conductor, y su vida debe ser un caos. De que el entrenador que hace malas jugadas está estresado y sobrepasado. Cuando dejas de ser el centro del universo, la necesidad de reaccionar disminuye drásticamente. Es un cambio de paradigma brutal y creo que todos podemos empezar a aplicarlo hoy mismo en cosas pequeñas. No tienes que empezar con la crisis más grande de tu vida. Empieza con el correo electrónico que te molesta. Empieza con el comentario en redes sociales. Empieza cuando tu hijo derrame el vaso de leche en la mesa. Ese es un gran ejemplo. El vaso de leche se derrama. La reacción automática es gritar, mira lo que hiciste, eres un torpe. Consecuencia, el niño llora, tú te sientes culpable, la cena se arruina. La respuesta, en cambio, es hacer una pausa, ver la leche en la mesa, entender que la gravedad existe y que los accidentes pasan, y decir, vaya, se cayó, tráeme un trapo y vamos a limpiarlo. Misma situación, resultado completamente diferente. ¿Mantuviste el control? Mantuviste el control y además le enseñaste a tu hijo con el ejemplo a ser un termostato y no un termómetro, porque al final las personas que nos rodean, especialmente los niños, no aprenden de lo que les decimos, aprenden de lo que nos ven hacer. Sin duda. Y creo que para ir cerrando esta reflexión, vale la pena hacernos una pregunta muy profunda. Si pasamos nuestra vida reaccionando a lo que otros hacen, a lo que otros dicen, a las circunstancias que nos rodean, ¿de quién es realmente nuestra vida? ¿Quién está escribiendo nuestra historia? Es una pregunta que da escalofríos. Si reaccionas constantemente, eres un personaje secundario en la obra de todos los demás. Eres un instrumento que otros tocan a su antojo. Solo cuando aprendes a responder, te conviertes en el autor de tu propia vida. Ese es el verdadero éxito. No es el dinero, no es el título en la tarjeta de presentación. El éxito real es caminar por el mundo sabiendo que, pase lo que pase afuera, tú eres el dueño absoluto de tu mundo interior. Es saber que nadie puede ofenderte, enojarte o arruinarte el día sin tu permiso expreso. Así que la próxima vez que sientas ese calor subiendo por tu cuello, que sientas el impulso incontrolable de gritar, de enviar ese mensaje destructivo o de devolver el golpe, detente, respira. Encuentra ese pequeño espacio entre lo que acaba de pasar y lo que vas a hacer. Recuerda al niño del baloncesto, no te saques a ti mismo del juego. Elige responder. Elige quedarte con el control. Es un superpoder que todos tenemos, solo necesitamos la valentía de usarlo. Y con esa reflexión los dejamos hoy. Observen sus interacciones, busquen esa pausa mágica y pregúntense en cada momento difícil, ¿estoy reaccionando o estoy respondiendo? La respuesta a esa pequeña pregunta podría cambiar el rumbo de todo su día y tal vez de toda su vida.